Día de la Madre, entonces aparentemente van a pasar creo que hasta el mediodía, pero no está confirmado todavía, ¿no? Y a partir de ahí ya no va a haber clases supuestamente, pero eso está por confirmarse. Si se suspenden las clases, jóvenes señoritas, yo me gustaría pasar clases en nuestro horario, o por lo menos a las 3 de la tarde, hasta las 5 por lo menos, o 5:30, para no perder tiempo, jóvenes señoritas. Entonces, si se suspende, vamos a pasar clases virtual, ¿ya? Si no se suspende, entonces pasamos, ya estaríamos haciendo laboratorio a partir de las 2 de la tarde, con las que son del turno de la tarde, lógicamente, ¿no? Y lo que es el grupo de la mañana, otro día vamos a buscar. Entonces, con esa aclaración, jóvenes señoritas, vamos a continuar. De todos modos, eso está confirmado. Si es que se suspende virtual, voy a coordinar con Tania a qué hora podemos empezar, si va a ser en nuestro horario a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, hasta las 17 podríamos pasar, porque si no va a haber clase, ustedes ya no van a venir, porque ustedes están en el paralelo de la tarde, entonces ya no tendrían que venir a la universidad, sí, los de la mañana. Pero eso lo voy a coordinar con su representante, jóvenes señoritas. Ya, entonces, con esa aclaración, empezaremos, jóvenes señoritas. Ya, ya es la unidad 4, ¿no? Ya no es ampuloso como las que hemos visto, las dos, respiratorio y cardio, realmente eran bastante, ¿no es cierto? Estas ya no tienen muchos laboratorios, solo manejo de nutrición para enteral, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar, nada más. Entonces, la unidad 4 es el sistema digestivo, ¿ya? El sistema digestivo, como ustedes ya han visto, ¿no es cierto? En anatomía, pues simplemente vamos a hacer un recordatorio nada más, como siempre lo hacemos. Pues el aparato digestivo, pues nos dice que tiene una estructura tubular, ¿no es cierto? Como pueden ver, ya tiene una estructura tubular, ¿no es cierto? Que mide aproximadamente de 10 a 12 metros de longitud, ¿no es cierto? Estamos hablando. ¿Y dónde inicia? En la boca. Y sigue todo el trayecto, el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, hasta el ano va a ir. Entonces, ese es el trayecto, ¿ya? Entonces, es eso. La anatomía del sistema digestivo, como pueden ver, hemos dicho que mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud, ¿no? ¿Y quiénes lo conforman? ¿No? Podemos ver que está la cavidad oral, ¿no es cierto? Entonces todos, inclusive sus glándulas accesorios, estamos acá viendo, ¿no? Más adelante lo vamos a clasificar. Entonces, sus glándulas accesorios, podemos ver la lengua, la faringe, el esófago, inclusive como una glándula accesoria están las glándulas salivales, ¿no es cierto? Y también interviene en lo que es el hígado, la vesícula biliar, está el estómago, el intestino grueso y el páncreas también. Entonces estamos hablando algo general, estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones? Primero es degradar las partículas alimentarias, ¿no es cierto? Lo que masticamos hasta formar moléculas, y esto va a ser a través de la digestión. Segundo es observar, ¿no? Absorber todas estas moléculas que acá, una vez que ha masticado, ¿no es cierto? Empieza a absorber todo eso, pero lo va a absorber, ¿no es cierto? En la primera porción del intestino delgado, todo lo que es nutritivo lo absorbe, y el resto que no sirve, pues va a ser eliminado, porque todo lo que es nutritivo, pues no va a ser absorbido, y por lo tanto va a ser sanguíneo. Un segundo, alguien está intentando ingresar.
Ya, ahora sí, jóvenes. Ya, entonces, no, hablábamos de las funciones. Primero hemos dicho que una de las funciones del sistema digestivo, pues, es degradar las partículas alimentarias, ¿no es cierto?, hasta que se formen moléculas, y esto va a ser a través de la digestión. Una vez de que se forman estas partículas, viene lo que es la absorción, y esto se va a absorber en la primera porción del intestino. Todo lo que es nutritivo, pues pasa al torrente sanguíneo. Y el resto va a ser eliminado, ¿no es cierto? Los que no se puede digerir ni absorber, ¿no? Como productos de desecho, ¿no? Y eso es lo que nos hace referencia. Y aquí tenemos las funciones muy específicas. Primero, ¿no? El aparato digestivo, como podemos ver, ¿no? Tiene 4 funciones específicas. ¿Cuál es el uno? Es la ingestión, ¿no es cierto? Ingestión hace referencia que nosotros tomamos alimentos, ¿no? Y esto va a ingresar por la boca. ¿Con qué se va a ayudar? Con los dientes, ¿no? Empiezan a triturar y se va a mezclar, por eso les decía, hay glándulas accesorias que intervienen, ¿no? Y con las glándulas salivales. Entonces esto se va a mezclar con la saliva y pues, ¿no? Esa es la forma de ingestión. Posteriormente tenemos lo que es la digestión. Una vez de que lo ha triturado, pues, ¿no? Viene la digestión y aquí estamos hablando de la descomposición mecánica y química. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos, ¿no es cierto?, se transforman en nutrientes, ¿no es cierto? Por eso es que es en la primera porción del intestino delgado, ¿no es cierto? Entonces, acá se va a absorber todos los alimentos que son nutritivos. Posteriormente viene la absorción, que es el paso de nutrientes a la sangre, ¿no? Y esto para ser
transportados a todo nuestro organismo, porque es aquí, va a pasar la circulación y luego todo lo que nosotros necesitamos, pues va a pasar a la circulación y luego a todos los órganos donde se necesita. Y finalmente, una vez que sucede eso, viene la, ¿no?, que quiere decir que es la eliminación del resto no aprovechables, que quiere decir algo, los alimentos, por ejemplo, que no se pueden absorber, ¿no? Cuando es, que no se puede digerir tampoco, por ejemplo, como la lechuga y otros, alimentos que son eliminados, ¿no es cierto? No son nutritivos, entonces, por lo tanto, van a ser eliminados, ¿no? Y eso es lo que nos hace referencia. Tenemos acá lo que es el aparato digestivo, ya separándolo, los que son los órganos principales, los órganos accesorios y las glándulas accesorias también, ¿no? Y eso es lo que les decía de un inicio. En los órganos principales tenemos lo que es la cavidad oral o la boca. Luego está la faringe. Luego tenemos el esófago. Tenemos el estómago, el intestino delgado, ¿no es cierto? Ahí esta es la primera porción, el intestino delgado. Tenemos el intestino grueso, ¿no? Y el ano, ¿no es cierto? El recto, el ano, ahí está. Entonces, esos son los órganos principales del aparato digestivo. Tenemos también lo que son los órganos accesorios. Los órganos accesorios está, porque ¿quién te ayuda pues a triturar? Está la lengua, ¿no? Porque si no tuvieras lengua, imagínate quién puede hacer ese movimiento. Tenemos la lengua, tenemos las piezas dentarias, ¿no es cierto?, que nos ayudan, la vesícula biliar, ¿no? Y puede ser también un accesorio el apéndice permiforme, pero que esto no tiene una función específica porque si te sacan la apéndice no pasa nada, ¿no es cierto? Pero sí no, se considera como órganos accesorios. Las glándulas accesorios, ¿no es cierto? Están la saliva, el hígado y el páncreas, ¿no? Entonces, esos son las glándulas accesorias, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la digestión, cómo se realiza, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo. Está la digestión, ¿no es cierto? Y esto sirve, la digestión, ¿para qué? Para dividir. ¿Qué vamos a dividir? Los alimentos en sustancias más sencillas a través de la trituración. Esto está encargado, ¿no es cierto?, del aparato digestivo. ¿Y por quiénes está conformado? Por la boca, ¿no es cierto?, el esófago, el estómago y los intestinos. Por la boca nos va a poder ayudarnos con los dientes. Los dientes, ¿qué haces? Trituran. ¿Qué van a triturar? Los alimentos. ¿Y cómo son los alimentos? Pues se va a ir mezclando. ¿Y con qué se mezclan? Con la saliva. En la parte del esófago. El esófago es un tubo que mide aproximadamente de 30 a 35 centímetros. Y el esófago, pues, ¿no?, va a pasar los alimentos a través de lo aquello y va a llegar al estómago. Y el estómago, por ejemplo, tiene en un tamaño de una bota española, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Los alimentos ahí se van a mezclar con el jugo gástrico, ¿no? Se van a mezclar con el jugo gástrico. Y los intestinos se dividen en delgado y grueso. ¿Qué van a hacer? Y aproximadamente miden 7 metros, ¿no? Acá tenemos sustancias a nivel en la primera porción, ¿no es cierto? Todas las sustancias aprovechables que son nutritivas pasan a la circulación. Y en el intestino grueso es un tubo que mide aproximadamente 1.5 metros, ¿no? Son sustancias no aprovechables acá, se van a transformar todo lo que no es aprovechable en heces y van a ser eliminados, ¿no?, por el ano. Entonces, eso es una forma como nosotros podemos manejarlo, lo que es la digestión, porque recuerden, nosotros aquí hablamos de la digestión, ¿no?, y todo el proceso, cómo se puede manejar eso. En la cavidad oral,
o cavidad bucal, ¿no? Es uno de los principales órganos, nos dice, anatómicamente se abre en la parte anterior e inferior, ¿no? Anterior e inferior de la cara. Y está limitada por los labios, ahí está. Y dentro de la cavidad bucal se aloja lo que es la lengua. La boca, ¿no es cierto? Nos dice, empieza lo que es la digestión. Y los dientes que van a hacer triturar los alimentos. Y las glándulas salivales son los que van a humedecer esa alimentación, esos alimentos. Entonces, eso es lo que va a suceder. Aquí tenemos, está el paladar, las glándulas palatina, la úvula, están las amígdalas y está lo que es la parte superior de la lengua, ¿no? Ahí está. La lengua. La lengua es un órgano musculoso muy móvil, porque no mueve, pues, mueve. Además, ¿no es cierto? Va a intervenir lo que es al momento de triturar. Es parte del aparato digestivo, pero está como órgano accesorio. Entonces, interviene en la masticación, interviene en la deglución y también es un órgano del gusto. Es importante que nosotros, por ejemplo, si yo le digo al paciente, saque la lengua, ¿no? O yo mismo, entonces, la lengua tiene su composición y cada lugar tiene, por ejemplo, cuáles son sus funciones específicas. Por ejemplo, lo que está en la parte adelante de la lengua, ¿no? Tiene papilas para el sabor dulce, que es ahí donde siente. Y en las partes laterales que está, ¿no es cierto? Están las papilas para el sabor salado, ¿no? Y fíjense, en las partes laterales están las papilas para el sabor ácido también. Y en la parte ya posterior están las papilas para el sabor amargo, ¿no? Entonces ahí tenemos, esas son algunas especificaciones. Otro órgano que vamos a manejar es la faringe. La faringe nos dice que se comunica por la parte anterior con la boca. Ahí está. ¿No? Ahí está. Y por la parte posterior con la laringe, ¿no? Por la parte posterior. Y va a estar separado por la epiglotis. Y por acá va a pasar, una vez que por la boca ingresa, hace todo ese proceso, ¿no? Y va a venir lo que es el bolo alimenticio. Tenemos lo que es el esófago. El esófago aproximadamente, como les decía, mide de 30 a 35 centímetros de longitud, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Ahí está el esófago. Entonces, una vez que se forma el bolo alimenticio, recoge el bolo alimenticio hasta, ¿no? Después de haber ingerido, ¿no es cierto? Se vuelve, después se trituran, ¿no es cierto? Y va ingresando. Por lo tanto, y va a ir ingresando a través por movimientos peristálticos, ¿no? Va a ir progresando hasta llegar al estómago, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí están lo que es el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Porque esto es a través de como son músculos esqueléticos, por lo tanto hay ese movimiento de peristaltismo. Entonces se contraen. Entonces, por lo tanto, va a ir ingresando así como lo ven, lo van empujando este bolo hacia el estómago, ¿no? Entonces, eso es lo más característico. Y el estómago, ya les decía, el estómago está situado
entre el esófago y el duodeno. Esta es la primera porción. Este es el duodeno y el esófago. Tiene una forma de una J o una bota española también. Y la capacidad del estómago es de 1 litro, ¿no? O puede ser, por ejemplo, hasta 1.5 litros. Y esto mide aproximadamente 25 centímetros de alto y de 10 a 12 centímetros de ancho aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las funciones específicas, ¿no es cierto? Entonces, el estómago, como pueden ver, ahí está el esófago, está el estómago, pues, ¿no? El bolo alimenticio va a cruzar la faringe y sigue el esófago hasta llegar al estómago. Y esto, pues, es gracias al jugo gástrico, va a llegar al estómago, por lo tanto, acá se va a convertir, ¿no es cierto?, en una papilla llamado quimo. Por lo tanto, el estómago también va a actuar como reservorio, pero es transitorio, ¿no? Es transitorio, ¿no? Y todo esto va a ser ayudado con las glándulas accesorias. El quimo pasa por el píloro, ¿no es cierto? Ahí está, pasa por el píloro, nos dice a intervalos y penetra al duodeno, que este es el duodeno. A nivel del duodeno es transformado, ¿no? Por las secreciones del páncreas, intestino delgado, el hígado, ¿no es cierto? Ahí pues va a continuar con la digestión y la absorción. Y el quimo sigue progresando a través del intestino delgado, ¿no? Y hasta llegar hasta el intestino grueso, ¿no? Entonces ahí podemos ver. Ahora, ¿qué es el intestino delgado? El intestino delgado, ya decíamos, mide aproximadamente 7 metros de longitud. 7 metros. El intestino delgado lo vamos a dividir en el duodeno, yeyuno y el ilión. Aquí está el duodeno, yeyuno y el ilión. Y posteriormente sigue lo que es el intestino grueso. Y esto nos dice por medio de una válvula iliocecal, ¿no? Y ahí están las mucosas del intestino delgado, cómo están protegidos. Y aquí tenemos lo que es el intestino grueso. El intestino grueso, ¿no?, mide 2 metros de largo aproximadamente. Está constituido por el ciego, por el colon transverso, ¿no es cierto? Ahí está, transverso, ¿no? Está el descendente, no, ascendente y descendente está. Y luego tenemos el recto y el... Ese es el intestino grueso, ¿no? Entonces, hablamos, y esto es importante que sepan porque ahí podemos hablar ileostomía, colonostomía, ¿no es cierto? Entonces, depende al lugar donde se realizó lo que es la boca estómica, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ciego, está el colon ascendente, transverso y descendente, el recto y el anal. Y en todo esto va a ayudar lo que son las glándulas salivales, como son las glándulas anexas, ¿no es cierto? Y las glándulas anexas, pues está eh, la bilis, ¿no es cierto? Que va a ser pues generado por el hígado. Y esta bilis, pues no, se almacena en la vesícula biliar y se va a liberar en el intestino delgado, ¿no es cierto? Para, nos dice, emulsificar las grasas. Entonces, ese es el que va a dar color, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que son las páncreas.
páncreas es secretado por el jugo pancreático y es liberado al intestino delgado, ¿no? Para degradar lo que son los lípidos, proteínas y desdoblar lo que es el almidón, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, está el duodeno, está el páncreas, la vesícula biliar, ¿no? Y aquí se va a ir almacenando como en la bolsita, ¿no? Las glándulas salivales, pues podemos tener, estas glándulas salivales pueden ser las parótidas, ¿no es cierto? Que está aquí, que es un accesorio. Luego están las submaxilares, ¿no? Que nosotros podemos ver. Las sublinguales, ¿no? Y está también lo que es la saliva. La saliva contiene amilasa, que es degradado, ¿no? Almidón, y lipasa lingual también, que va a ser degradado de grasa, agua, sales también, ¿no? Como una bactericida, y mucina, estaríamos hablando como lubricante, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, eso es así, viendo de lo más rápido lo que es un poquito de anatomía y fisiología. No sé si tienen alguna duda, preguntas. Lice, en la última diapositiva, ¿uno nos lo puede explicar, por favor? Esa, ¿no? Ya, entonces estas son las glándulas salivales, ¿no? Que son glándulas accesorios. ¿Ya? Entonces tenemos lo que son las parótidas, ¿cierto? Que nos dice, acá está, estas son las parótidas, ¿no? Accesorios, ¿no? Ahí tenemos glándula parótida y tiene su accesorio también. Y esto nos dice, está bajo la oreja, ¿no es cierto? Bajo la oreja y vierten junto al segundo molar superior. Tenemos lo que son las submaxilares, ¿ya? Tenemos las submaxilares, por lo tanto, este está bajo la base de la lengua, ¿no? Bajo la base de la lengua va a estar, ¿ya? Bajo. Luego tenemos lo que son las sublinguales, que está en la parte superior o encima de las anteriores, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, tenemos la saliva misma, ¿ya? La saliva mismo, pues, ¿qué es lo que contiene? Nos hace referencia. Entonces, si estas son sus glándulas salivales, está la submandibular o maxilar, está la sublingual. Entonces, por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar o qué contiene? Pues la saliva contiene amilasa y la amilasa, pues, ¿no? Es degradada de almidón y lipasa lingual, que también va a ser degradada de grasas, y agua y sales, lisocima, pues, ¿no? Es un bactericida. Y mucina estaríamos hablando como lubricante. Entonces, de ahí la importancia de la saliva, ¿no? Y eso es lo que nos hace referencia. Entonces, es eso, jóvenes, no sé si tienen alguna duda, preguntas. Ya, ¿alguna duda, jóvenes, señorita? ¿Está claro? Sí, Lice, gracias. Lice.
Ya, vamos a continuar entonces. Ya, como en cualquiera de los módulos que hemos visto hasta ahora, siempre tenemos lo que es la valoración de enfermería, ¿no es cierto? En este caso es valoración de enfermería en el sistema digestivo, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que valorar en el sistema digestivo? Como cualquiera de las dos anteriores, pues tengo que tener siempre el expediente clínico y para confirmar aquello tengo que ver también lo que es la exploración física, ¿no? Entonces ahí está. En la historia clínica, como ustedes saben, tengo que realizar lo que es una anamnesis, que quiere decir la recogida de datos. Entonces, por lo tanto, el personal de enfermería tiene que empezar a obtener información, ¿no es cierto? Y completar lo que es, y si no tienen, pues en ese momento la historia clínica. Ojo, es fácil darse de cuenta que ustedes no han hecho la anamnesis. ¿Por qué? Porque copian así tal como lo ha hecho la parte médica, ¿no? Porque ellos lo hacen al momento de que ingresa. Digamos que ustedes me ponen paciente, está inconsciente, digamos, ¿no? Está con Glasgow, a ver, está 8/15, digamos, ¿no? Pero eso era cuando ha ingresado, porque ustedes están viéndole al paciente después de una semana, digamos, ¿no? O dos, y el paciente ya se sienta, todo, entonces siguen al momento de valoración colocando cómo estaba su ingreso. Entonces es fácil darse de cuenta, ¿no? Entonces, pues dice acá, nosotros tenemos que hacer lo que es la valoración, ¿no es cierto? Y ver qué sintomatologías presenta y qué problemas gastrointestinales tiene, ¿no? Y es lo que nosotros, pues, vamos a ver. Además, ¿no es cierto? En los pacientes hay que valorar lo que es el dolor, ¿no? Por eso hablamos de una valoración subjetiva. El dolor. Nosotros vamos a preguntar qué le duele, qué tipo de dolor es, cada cuánto, dónde, y si se irradia o no se irradia, o qué lo desencadena, qué lo empeora, o qué lo calma, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros lo vamos a ir valorando el dolor. Luego también es importante ver lo que es la indigestión. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si el paciente, ¿no? Cuando alguien, pues, tal vez ha exagerado en comer o tal vez alguna alimentación le hizo daño, pues valoramos la parte del abdomen. Entonces hay que ver qué le ha hecho daño, qué tipo de comidas han desencadenado esa digestión, qué molestias tiene y con qué lo mejora. Y es importante también ver lo que es la dieta habitual, lo que normalmente consumía en casa, ¿no es cierto? Y cada cuánto, ¿no? ¿Qué es lo que ha comido un día antes a la molestia que tiene actualmente, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir valorando en estos pacientes. En ese entendido, pues nosotros también es importante valorar lo que son los gases gastrointestinales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Si estos gases intestinales, cuando no pueden ser eliminados, ¿no es cierto? Por el ano, entonces ya hay distensión abdominal y se originan los eructos, ¿no? Otra valoración que nosotros también tenemos que ver es náuseas y vómitos que puedan presentar. Y nos dice qué son las náuseas y los vómitos. Pues nos dice que es una sensación vaga e incómoda de malestar para el paciente, ¿no? Y estas náuseas o vómitos, ¿qué lo puede desencadenar? Tal vez los olores, ¿no? Tal vez el tipo de actividad que está realizando, o cierto tipo de fármacos también o alimentos. ¿Cómo presentan? Como emesis, vómitos, ¿no? Y esto puede variar de color, contenido, si tiene sangre, ¿no? Y si tiene sangre, pues estaremos hablando de una hematemesis o también tal vez hay un material biliar. Entonces, a eso pues nos hace referencia, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Puede ser, por ejemplo, para que una persona presente vómitos o náuseas, puede ser una estimulación, por ejemplo, aferente visceral, que quiere decir que el paciente tenga una infección
por ejemplo, una apendicitis que ha hecho una peritonitis. Por eso estamos hablando de una irritación peritoneal. No puede ser infecciones, trastornos hepatobiliares o una obstrucción mecánica. Puede ser también un trastorno del sistema nervioso central, que quiere decir, cuando hay aumento en la presión intracraniana, pues hay lo que es el estado nauseoso, ¿no? O pues, ¿no? Tenemos que valorar nosotros, porque puede ser que haya aumento en la presión intracraniana o hay infecciones. Eso va a desencadenar lo que son las náuseas o los vómitos. También hablamos de la irritación de la zona quimiorreceptora, que quiere decir cuando el paciente es sometido a una quimioterapia o radioterapia, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de pacientes también van a tener lo que es, si es que hay alguna lesión, ¿no? Porque imagínense, como son fármacos quimioterápicos, son tóxicos. Entonces, eso mismo puede irritar, ¿no? Entonces, por eso es que pueden desencadenar en, en vómitos o el estado nauseoso pueden radicar. Es importante también valorar lo que son los cambios de hábitos intestinales, ¿no? Y las características. Hábito, que quiere decir cuál es el hábito del paciente. Puede decir una vez al día, 5 veces, ¿no? Entonces, de acuerdo. Es importante también ver lo que son las características de las heces, ¿no? Es importante para ver si está estreñido o no está estreñido, ¿no? Hay que ver también la frecuencia, el aspecto, si tiene algunos cuerpos extraños, ¿no? Porque normalmente el color de las heces, pues es de pardo claro oscuro, ¿no? Y la cantidad, pues es variable, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace referencia. Aquí tenemos un cuadrito que podríamos comparar, por ejemplo, cuando una persona ingiere bastante proteína, y me refiero a carne, porque eso tarda en absorberse, en eliminarse más o menos 3 días, ¿no? Podríamos, y nos dice que el color de las heces es pardo oscuro. Y si la persona ha ingerido espinaca, entonces por lo tanto sus heces van a ser de un color verde. Si ha ingerido zanahoria y betabeles, ¿no? Las heces pueden ser rojas. Si la persona ha ingerido cocoa, porque esos vienen, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, sus heces van a ser rojo oscuro o marrón oscuro. Cena, que puede ingerir, por lo tanto, el, el color de las heces va a ser amarillo también. Ahora, para cierto tipo de estudios podemos darle bismuto, hierro, ¿no es cierto? Y cuando se les da eso, lo que es el color de las heces va a ser de un color negro. Ahora, puede ser también lo que es, ingieren bario, ¿ya? El bario generalmente se puede ingerir para realizar estudios, ¿no? Cómo es la tolerancia, ¿no? De lo que es estomacal, cuál es el funcionamiento. Entonces, para eso se realizan, tiene que al paciente ingerirle bario para someter a ese tipo de estudios. ¿Ya? Entonces, en base a eso, se tiene que realizar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace referencia. Ya, ahí tenemos algunas características, ¿no? Porque como ingiere para hacer ese estudio, entonces, por lo tanto, las heces de esta persona, pues van a ser blanco lechosos. ¿Por qué? Porque han ingerido. Entonces, normalmente todas las deposiciones de los pacientes depende de qué ha ingerido. Entonces, por eso es importante preguntarles, ¿no es cierto? Preguntarles cuál es su hábito, ¿no? Y qué ha ingerido, porque tal vez me hace pensar que puede ser, está consangrado, ¿no? Yo podía pensar, ¿no? Pero sin embargo, no es así. Entonces, es cuestión del tipo de alimentación que está
ingiriendo, ¿no? Entonces, pues a eso nos hace referencia. En la exploración física, ¿no? Nosotros vamos a valorar lo que son, una vez verificamos siempre la historia clínica, pero para estar seguros tenemos que realizar un examen físico. Entonces, para eso el paciente tiene que estar lo más cómodo posible, relajado, con la vejiga vacía tiene que estar, porque como va a empezar a manipular, ¿no? De pronto, pues uno se vuelve más sensible y por ahí quiero ir al baño en ese momento, entonces para eso es preferible que esté lo más cómodo posible el paciente, esté relajado y con la vejiga vacía es lo que nos hace referencia. ¿Qué vamos a inspeccionar acá, no? En la boca. ¿Qué vamos a inspeccionar? Porque eso es más de, pues estamos hablando de es lo que es del sistema digestivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? En la boca tenemos que buscar lo que es la hidratación, el color, la textura, la simetría, ¿no? Y si es que hay presencia de fisuras o es que hay, por ejemplo, algún tipo de ulceraciones o lesiones que podríamos ver. Los labios, nos dice, deben estar húmedos, ¿no? Y de acuerdo a eso puede ser un color rosado, liso o simétricos también, ¿no? Entonces, en base a eso, las encías, por ejemplo, cuando se lo va a valorar, tiene que buscar lo que son las posibles inflamaciones, o tal vez está sangrando, o tal vez hay una coloración distinta, ¿no es cierto? Y el aliento también que vamos a al momento de hacer el examen físico, entonces eso también se puede hacer la valoración, ¿no? Hay que inspeccionar la lengua, la textura, el color y si es que tiene lesiones. Hay que ver también la forma y simetría del abdomen y si está distendido o no está distendido, ¿no? Y hay que ver lo que es el estado general, ¿no es cierto? Si está hidratado o deshidratado, nosotros vamos a ir valorando a nuestros pacientes. En la auscultación, ¿no? Que también es uno de los puntos, pues al paciente se le pide que esté en posición supina. Y lo más adecuado es que tenga un cojín, ¿no es cierto?, en la cabeza y el otro debajo de las rodillas, ¿no? Y eso me va a permitir a exponer, ¿no es cierto?, a ver cómo está, sin ningún percance, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a valorar? Voy a valorar lo que son los 4 cuadrantes, que quiere decir, ¿no? Simplemente se divide en 4 y va a ser 1 minuto por cada cuadrante, pero considerando solo lo que son los 4 cuadrantes, ¿no? En la línea vertical hay que ver desde el esternón hasta la pubis, ¿no? Pasando por el ombligo, lo que nos hace referencia. Y en la línea horizontal vamos a dibujar el abdomen y por donde va a pasar a este nivel va a pasar, ¿no? Por el ombligo va a pasar. Entonces, todo eso nosotros vamos a encontrar. Puede haber algún tipo de dolor, niveles, entonces tengo que saber, ¿no es cierto?, qué es lo que procede. Y ahí está lo que les decía, los 4 cuadrantes, es 1 minuto por cuadrante, que quiere decir 4 minutos yo puedo auscultar lo que es la parte eh, abdomen, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, estos cuadrantes puedo ver lo que es el cuadrante superior derecho, el cuadrante inferior derecho, ¿no? Cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. Entonces, ahí están esos 4. Yo voy a revisar, ¿no? Lo voy a auscultar. Además, al momento de auscultar, tengo que escuchar esos clics, esos gorgoteos, ¿no? Que esos ruidos pueden variar desde 35, esos ruidos en 1 minuto, ¿no? Puede ser ese tipo de variaciones. Entonces, en ese entendido, nosotros lo vamos a clasificar en ruido, ¿no? O ruidos hidroaéreos normal, hipoactivos, hiperactivos y ausentes. Y cuando es un ruido normal, ¿qué quiere decir? Que cuando se pone fonendoscopio, se escucha cada 5 a 20 segundos.
Y si es hipoactivo, fíjense, de 5 a 20, llega a ser de 1 a 2 ruidos en 2 minutos. Hiperactivo, que quiere decir de 5 a 6 ruidos, pero en menores de 30 segundos. Y ausente, ningún tipo de ruido, estaríamos hablando inclusive de un hilio paralítico, ¿no? Entonces ahí está. En la percusión, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a valorar la parte del abdomen y simplemente así como en la imagen, lo que voy a hacer es dar unos golpecitos, ¿no es cierto? Y tiene que tener esto un sonido, ¿no? Como mate, ¿no? Y nosotros vamos a ir valorando. Y cuando hay un sonido timpánico, pues significa que es aire. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar con la mano no dominante y en el otro vamos a apoyarlo, ¿no? Y así como ven en la imagen. Entonces es importante hacer una valoración a través de la percusión, ¿no? También tenemos lo que está la palpación. La palpación, pues nos dice que el sitio que duele en lo último es donde vamos a empezar a palpar, ¿no? Y eso es lo que nos hace referencia. Ahora, podemos ver en la palpación tipos. Estamos hablando de una palpación superficial, una profunda. Una palpación superficial hace referencia con los dedos. Y que va a determinar la temperatura, la zona dolorosa, la masa y la rigidez. ¿Ya? Y una palpación profunda, ¿no? Aquí se aprieta, nos dice más fuerte, ¿no? Al momento de hacer la palpación, ¿no? Entonces es lo que se va a realizar. Y también hablamos, ¿no es cierto? Si determina el tamaño de los órganos, de los bustos, las masas o las tumoraciones que puedan tener nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ahí está. Y la palpación anorrectal, pues no, cuando se piensa o hay tal vez sangrado o alguna fisura, entonces, o tal vez hay un prolapso, entonces se recomienda realizar una previa valoración, saber qué es lo que está pasando, ¿por qué? Porque puede ser un prolapso ¿no? a nivel del recto, o porque hay pólipos, o es que hay hemorragias internas, ¿no? Entonces, también eso se va a hacer la valoración, ¿no? Entonces, vamos a ver esto más. Aquí hablamos de la semiología digestiva. Entonces, si nosotros hablamos de la semiología digestiva, pues nos dice que son conjuntos de signos y síntomas, ¿no? Entonces, esto tiene mucha relación con la parte de trastornos digestivos. Por lo tanto, el tubo digestivo, ¿no? Puede tener otro tipo de alteraciones, como por ejemplo es la otinofagia, que quiere decir que tiene problemas para poder deglutir o hacer pasar. Puede ser la disfagia. Estamos hablando de, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si tiene una alteraciones que tiene dificultad para deglutir, eso quiere decir disfagia. Entonces, estos términos ustedes tienen que ir guardándoselo ya o realizando en sus cuadernitos. Luego tenemos lo que es el reflujo gastroesofágico, que quiere decir que va a haber, no se cierra bien el esfínter esofágico, es por eso que retorna hacia arriba, ¿no? Porque no se cierra. Entonces, en la persona, ese reflujo se va a sentir como una acidez, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar. Tenemos aquí lo que es la regurgitación, que quiere decir cuando el estómago, por ejemplo, o dependiendo de qué ha ingerido, ese alimento ha pasado al estómago, ¿no? Desde la boca. No ha presentado ningún tipo de molestias ni arcadas, nada. Pero puede ser procedente del estómago y hacia arriba, ¿no es cierto? Por eso se dice, puede ser procedente del esófago, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, eso ya no es ácido, es básico. El estómago es ácido, entonces eso retorna, por eso uno siente como si tuvieses ese agrio, ¿no es cierto? Y otro tipo de terminología que manejamos es la anorexia, que quiere decir falta de suministro de oxígeno.
¿no? Y eso es lo que nos hace referencia, ¿no? Y tenemos lo que son la anorexia, que es falta subjetiva del apetito, náuseas, que también es cuando una persona tiene ganas de vomitar, ¿no? Puede ser también algún cambio, ¿no es cierto? O algún tipo de olores que pueden estar ocasionando también lo que es las náuseas, ¿no? El vómito. El vómito es una expulsión violenta y retrógrada de este contenido gástrico. Entonces, por lo tanto, cuando se vomita se cierra lo que es la glotis, ¿no? Y hablamos de ahí de tipos de vómitos según origen. Puede ser de origen central o puede ser de origen periférico. De origen central es que está relacionado con la hipertensión intracraneal. Y si es un origen periférico, pues habla si la infección, por ejemplo, es una vía hematológica o por toxinas, una estimulación nerviosa, olores, ¿no? Puede ser y visiones determinantes, son esas cosas que me pueden llevar a que una persona pueda vomitar, el dolor también y problemas digestivos, ¿no? Entonces, son esas cosas que pueden alterar, ¿no? Otros tipos de vómitos que podemos tener, ahí están los acuosos, es agua y mucosidades, alimentarios, como dice, lo que es qué alimento está ingiriendo, ¿no? De acuerdo a eso. En el 3, que son las biliares, vemos lo que es la expulsión, ¿no es cierto? O va a ir expulsando y se queda pues en la bolsita. Y esto pues implica o está dentro de lo que es la plan, ¿no es cierto? Está ahí. Ahora, puede haber otro tipo de características como son los hemáticos, que quiere decir que son vómitos con sangre, otros pueden ser porráceos, ¿no? Que se asemeja a un color, por ejemplo, como café y con estrías, ¿no? Y fecaloides puede ser cuando es expulsado, ¿no es cierto?, del contenido del intestino grueso, y esa es su característica, que es este fecaloide, ¿no? Entonces, ahí vamos a quedar, porque yo sé que deben estar cansados, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá, jóvenes señoritas, y voy a coordinar con su representante para ver cuándo también vamos a pasar, aparte del día